Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. En una reacción química no solo nos interesa saber la cantidad de producto que se va a originar durante la misma, también nos interesa saber cuánto tiempo va a llevar a cabo este proceso. Puesto que hay reacciones que se producen tremendamente rápidas, puesto que se producen a la velocidad de difusión de las moléculas dentro del propio seno del disolvente, mientras que otras son tan lentas que prácticamente para el observador humano puede decir que permanecen prácticamente paradas. Así, la cinética química se encarga del estudio de la rapidez con la que se producen las reacciones químicas. ¿Qué factores podemos utilizar para intentar modificar esta velocidad y los mecanismos por los que transcurre la propia reacción? Uno de los primeros factores que nosotros vamos a estudiar es la velocidad media de reacción. Cuando hablamos de velocidad media nos estamos refiriendo a la cantidad de reactivos o productos que se forman o que desaparecen por unidad de tiempo. Como hablamos de velocidad media, lo que nosotros estamos hablando para una reacción, digamos, elemental entre una combinación A y B, es que la velocidad media para A sería la variación que experimentaría el reactivo A respecto del tiempo. De la misma manera podríamos hacerlo para el resto de sustancias que intervienen. Así, en una investigación, cualquiera de las sustancias que participan en la reacción puede ser adecuada de seguir su cinética química. Y esto es importante puesto que emplearemos aquel método que sea más fácil de seguir a través de un reactivo o uno de los productos. Es curioso puesto que cuando nosotros estudiamos la rapidez media nos llevamos una sorpresa. Por ejemplo, para la reacción de síntesis de amoníaco, aquí tenéis los tiempos y cómo variaría la concentración de amoníaco con el tiempo. Como podemos observar, la concentración va aumentando a medida que pasa el tiempo. Sin embargo, cuando vamos un poco más al detalle y estudiamos la variación de la velocidad media de producción del amoníaco con el tiempo, algo que nos llama la atención es que a medida que vamos estudiando diferentes intervalos, lo que vamos observando es cómo la velocidad media se va reduciendo con el tiempo. Obviamente, para un producto la velocidad media es positiva, puesto que la variación de la concentración siempre va aumentando. Sin embargo, si hubiésemos hecho esta misma comparativa para los reactivos, veríamos cómo las velocidades medias nos salen negativas. Factores a tener en cuenta cuando estudiamos la velocidad media de una reacción. Y es que, 1. La velocidad media, como hemos podido comprobar, no es un valor constante. Y 2. Para intervalos de tiempo iguales, la velocidad media va disminuyendo hasta que hay un momento en que se hace nula cuando la reacción se completa y nosotros podemos decir que se ha parado. A partir de aquí, pues fijaros, para nosotros es muchísimo mejor poder hablar de velocidad media general. ¿A qué nos referimos con este concepto? Pues veréis, como hemos visto, hay variaciones de velocidad media que son positivas y otras que son negativas, dependiendo de estemos hablando o bien de productos o bien de reactivos. Entonces, la IUPAC nos recomienda cambiar, 1, el signo a la velocidad de desaparición de los reactivos y usar los coeficientes estequiométricos. La razón es bien sencilla, y es que si nosotros usamos coeficientes estequiométricos y los signos, obtendremos siempre el mismo valor de velocidad media independientemente de qué sustancia estemos estudiando a lo largo de la reacción. Ahora, con un pequeño ejemplo lo podremos comprender. En primer lugar, veamos cómo poner en práctica todo esto. Fijaros, este es un ejercicio muy sencillito de selectividad en el que se pedía en aquel momento que escribiésemos las expresiones de velocidad media para las siguientes reacciones. Así, lo único que había que estar es muy atento a qué sustancias eran reactivos, qué sustancias eran productos y cuáles eran en este caso sus coeficientes estequiométricos. Por tanto, en la primera reacción, fijaros que en la que aparecen 2 moles de hierro se combinan con 6 moles de cloruro de hidrógeno, o en este caso si está en disolución, de ácido clorhídrico, para dar 2 moles de
tricloruro de hierro y 3 moles de hidrógeno. Pues bien, para este proceso las velocidades medias, fijaros cómo para los dos reactivos que son el hierro y el ácido clorhídrico colocamos el signo negativo para que al final esta velocidad aparezca como positiva y dividimos entre los coeficientes estequiométricos para que se puedan comparar los correspondientes valores. De la misma manera aplicaríamos las otras dos. Importante, otro concepto que también tenemos que tener en mente, y es que muchas veces es más interesante conocer la velocidad instantánea de la reacción, es decir, la velocidad que posee una reacción en un momento dado. Y es que con estos valores nosotros podremos estudiar las gráficas de velocidad que nos van a permitir posteriormente llegar a conocer los órdenes de velocidad. Así, mirad, cuando nosotros estamos definiendo la velocidad instantánea de una reacción, lo haremos en términos diferenciales y no incrementales. De esta forma, mirad, en una reacción muy sencillita, otra vez de síntesis de amoníaco, nos dicen que el nitrógeno reacciona a una velocidad de 0,5 molar partido minuto, es decir, moles litro minuto. Lo que nos dicen es que indiquemos la expresión de velocidad de la reacción y determinemos cuál es la velocidad de formación tanto del amoníaco y de la desaparición del hidrógeno. Así, nosotros escribimos la reacción y escribiríamos las correspondientes velocidad instantánea para cada uno de los reactivos. Entonces tenemos que tener muy claro, uno, que la velocidad instantánea para esa sustancia nosotros la tenemos que definir pues como es de desaparición del nitrógeno, pues con su signo negativo. ¿Qué quiere decir que sea 0,5 molar? Pues en realidad que desaparecen 0,5 moles por litro y minuto justo en ese momento. Cuando nos piden la velocidad de desaparición del hidrógeno, que también es un reactivo, lo que nosotros haríamos es tener en cuenta los signos de las dos. Fijaros que los signos negativos se cancelan y la variación de la concentración de hidrógeno respecto del tiempo, que es la velocidad de desaparición del hidrógeno, ¿vale?, quedaría en términos simplemente de la velocidad de desaparición del nitrógeno multiplicado por el correspondiente coeficiente estequiométrico. Así podemos ver que la velocidad de desaparición del hidrógeno es 3 veces superior a la del nitrógeno. De la misma manera, nosotros procederíamos ahora con cualquiera de los dos valores a determinar la velocidad de aparición del amoníaco. Una vez que nosotros llevamos a cabo los cálculos, vemos que además el valor nos sale positivo y de 1 mol litro segundo. Para mí la parte importante no es simplemente aplicar estos cálculos tan sencillos, sino entender el concepto de por qué aplicamos el concepto de velocidad instantánea general para todas las expresiones. Pues mirad, la idea es que si cada uno de los valores diferenciales que tenemos aquí representan los valores bien de desaparición o bien de aparición, fijaros que cuando nosotros sustituimos los valores que hemos calculado, en todos los casos tendríamos un mismo valor. Esto realmente tiene una gran utilidad cuando estamos hablando de publicaciones de investigaciones científicas, y es que la velocidad de reacción, digamos, instantánea para la síntesis de amoníaco tendrá el mismo valor independientemente de en qué país se esté calculando.